Muy bien, mi Octavio, pues, platícanos del Evangelio de San Juan de por estos días de entre la Pascua, a ver si aparezco, de entre la Pascua, ¿no? Y este fin de semana, ¿no? Este periodo que llevamos. San Juan hace mucho ahorita énfasis en este discurso de Jesús, ¿no? No le quiero poner ahorita un adjetivo porque sé que tú tienes varios adjetivos chidos para este discurso, pero literalmente es como un testamento que les está dejando, ¿no? No se turbe su corazón, ámense los unos a los otros, quiéranse. Esto en el marco de una cena, ¿no? Que están celebrando ellos. Incluso incluye el lavado de los pies en ese momento, ¿no? Ujú. Y es San Juan el que nos narra esto. Primero, primer pregunta del Super Octavio, ¿es en la cena de Pascua o no? No, no es en Ese la cena de momento. Pascua. Para Juan, No, no. man. Para Juan, Para no. Juan, Master, Master Octavio, ¿no? Tú te la sabes. Muy bien, exacto, no es en la cena de Pascua, es una cena con sus discípulos. Pero platícanos, ¿qué onda con este discurso de Jesús? ¿Qué nos dices? Bueno, pues voy a tratar de pues, ser más bien breve para hablar de cómo el autor del Evangelio, o los autores del Evangelio de Juan trataron de tejer el texto Uh y -huh. qué posición tendrían los discursos. Para una vez entendido la posición que tendría, por qué para la comunidad es como muy importante los tres discursos, bueno, los dos discursos y la oración de Jesús, que viene antes de la aprehensión, y cómo hoy nos podrían ayudar en el contexto que estamos en la pandemia hacia la celebración de Pentecostés. Más o menos es lo que voy a decir. Ok. Eh, ok, aquí hay alguien que dice, hola amigo Barrabás. Sí, Seguramente ciertamente te es vieron la Barrabás. barba. Sí sabes quién es Chava, Sí, ¿no? claro. El maestro de cómputo. Yo creo que te vio la barba y dijo, no, Ah, este sí, es un claro. Barrabás. Sí, Es sí. para... La para Oye, ti, así. perdón, Ok, es para mí. Saludos a la familia Rico también. tranquilo. Oye, me gusta lo que dices. Como en este ambiente de la pandemia, me encanta. Venga, te escuchamos. Ok. Bueno, pues en principio lo que los exégetas o los estudiosos de la Biblia han tratado de descubrir del Evangelio referido a una comunidad del año 90 al 100, ajá, sobre todo una comunidad que ha tenido un proceso difícil, marcado por el rechazo, la persecución, marcado también por las diferencias en la misma comunidad, al interno de la comunidad, eh, pues tiene una propuesta de proceso, ajá, de proceso que debe seguir una persona que se quiere adherir a la Uh -huh. comunidad del discípulo amado. Esa comunidad del Ok, discípulo amado es a la que pertenece el Evangelio de Juan, ¿sí? claro. Oye, Entonces, un tiene paréntesis. como, ¿Esta sí, comunidad del dime, discípulo amado es aceptada por las otras comunidades? ¿O también es vista con no, recelo? más bien es al revés, la comunidad misma del discípulo amado es la que no ve quizá con buenos ojos las otras comunidades, ya que las otras comunidades al parecer no aceptan la autoridad del discípulo amado, y entonces Ya. justo el Evangelio muestra una especie de tensión entre la figura de Pedro y la del discípulo amado. En este Claro. caso se va a resaltar, a diferencia de los otros evangelios, la que se va a resaltar va a ser la del discípulo amado, Uh -huh. que él es el líder de toda la comunidad. Él no escribió el evangelio, pero la tradición de la que parte el evangelio viene directamente de sus palabras, y él fue alguien que conoció al Jesús histórico, a Jesús antes de la resurrección, y por eso es que pues, sus palabras son una fuente primordial no solo para esta comunidad del discípulo amado, sino para lo que fue después los escritos del Nuevo Testamento. Ok. Ok, bueno, entonces les decía yo que al parecer hay una especie de itinerario que debe seguir. Se pueden distinguir dos tipos de cristianos en la comunidad. No son los únicos, hay que decir más, pero principalmente se pueden distinguir dos. Lo que se le llaman los cristianos simples, no en el sentido peyorativo o negativo, sino en el sentido, pues, de proceso, o sea, de los que inician, los que van iniciando, los simples, ajá. Y Ok. los cristianos espirituales o neumáticos, Los no, que no ya por la tienen un llanta, sino, proceso, los que ya tienen un ajá, los que ya proceso, tienen un ¿no? proceso. Neuma es espíritu, o sea, los que ya tienen un Claro. proceso y que pues tienen que llegar, o sea, el ideal es que todos en la comunidad del discípulo amado Uh sean -huh. discípulos neumáticos o Te cristianos habla neumáticos. Carlitos, que ya le dieron ganas de estudiar Ah, teología contigo. muy bien, Carlos. Ojalá que sí te animes. Eso es algo muy apasionante. Es Ojalá que filósofo el sí. chavo. Bueno, pues ahí Uh está, -huh. ya tiene las bases. Bueno,
Entonces, el itinerario del Evangelio es que para el capítulo 2, del capítulo 2 al capítulo 11, van a ser especialmente para los cristianos simples, que necesitan pues, ir conociendo quién es Jesús, y lo van a hacer de la mano de los personajes. En este Ok. caso, de los que asistieron a la fiesta de Canaán, a las bodas de Canaán, a de Nicodemo, que no entiende qué es eso de nacer por el Espíritu en el capítulo 3, De Marta, en tu la caso. samaritana, también, ahorita voy con ella, en el caso de la samaritana que también no entiende quién es Jesús, y se le va revelando poco a poco que Jesús es el Mesías esperado. Ujú. En el caso de Marta y María, que pues su fe es muy elemental, porque ella sí cree en la vida después de la muerte, pero en un tiempo o sea, al final de los tiempos, al final de la Ok. historia. Ella cree que la resurrección viene en este momento. Y Jesús dice, no, 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 yo soy la resurrección y la vida, ¿no? En el caso también del ciego de nacimiento, igual es alguien que su fe también es muy elemental, pero con la sanación que le da Jesús, empieza a tener un proceso que le lleva a determinar que Jesús es la luz del mundo, y así. Entonces, estos capítulos del 2 al 11 van a ser los 7 signos, los famosos 7 signos de que hizo Jesús, y que son signos que van a ayudar a esos primeros cristianos a descubrir eh, parte del misterio de Cristo. Ahí es donde se van a revelar los yo soy la luz del mundo, yo Claro. soy el pan de vida, yo Es soy el buen pastor. ese es un capítulo, o sea, sí, un capítulo, si mal no recuerdo, está por el 6, ¿no? Donde dice yo soy el pan de vida bajo el cielo, que incluso tiene una discusión y que incluso no están presentes los discípulos, ¿no? Bueno, en la narración no los mencionan, ¿no? Él tiene una discusión Sí, contra los judíos, ¿no? y sí, pero tiene todo su proceso igual desde la multiplicación de los panes. O sea, el signo es la multiplicación de los panes para terminar diciendo que Jesús Ujú. es el pan de Ese vida. pan de vida, claro. Entonces, es aquel discípulo que necesita de esos signos visibles Oye, para poder Octavio, identificar quién es Jesús. y Sí. ese tiempo, ese pan de vida, bueno, esa multiplicación de los panes, pregunta, usted es el máster. Podría ser ejemplificado como un decir, bueno, el Imperio Romano daba pan, ¿no? Uh-huh. Sería como Sí, decir, sería como ir un podemos. en contra de Uh-huh, sí, este Imperio Romano, decirle, estamos en, o sea, no es que estemos directamente en contra, pero este orden o este reinado de Roma o del Sanedrín viene a ser reemplazado por el nuevo reinado de Dios, ¿no? pues más que decir que el imperio da pan, porque más bien daba pan para los eventos estos del Para el Coliseo, control, o eventos, ¿eh? para el control, ¿no? Porque también se puede comparar con el discurso que también está en San Juan del buen pastor, ¿no? Sí, Que pero cuida antes de las eso, o sea, lo que quiero ovejas. decir Ok. es lo contrario. O sea, el imperio está trayendo hambre, no está trayendo pan. Está trayendo hambre en las comunidades pues porque conquista y no les importan los otros reinos o imperios, más bien reinos, los otros reinos. Y entonces lo que está trayendo es mucha hambre, está trayendo mucha pobreza y mucha desigualdad. Entonces, la cristología que presenta Juan y también los otros evangelios con la multiplicación de los panes, es para mostrar que mientras el imperio trae hambre, Jesús trae algo tan básico como es el pan. O sea, que Claro. las comunidades cristianas que están leyendo el Evangelio no pueden permanecer indolentes frente al hambre de sus compañeros, de sus hermanos, que padecen la hambruna que ha traído el imperio. Entonces, Incluso es hoy, una ¿no? crítica hacia... ¿eh? Sí, Incluso hoy, exacto. ¿no? Oye, te Sí, habla hay muchas Aiga cosas que de, inmediatamente se llevan. Dime, dime. te habla Gade, dice cristianos Ah, simples a los que apenas van a conocer a Jesús. Fue lo que comentaron, es que llegó tarde, dice el buen Gade. ok. Sí, los que están empezando su proceso, si no decimos en el sentido como los menos, ¿no? Los de segunda, no, no, son los que apenas están iniciando. Sí, exacto, el pueblo pan y circo, sí. Pero bueno, sería en este sentido de solamente como de tenerlos medio contentos, medio alegres, para seguirlos manipulando. Pero no, o sea, pero en el caso de los pueblos que estaban siendo dominados, pues eso no importaban los grandes impuestos que les tuvieran que imponer para mantener la riqueza de Roma,
mantenía la riqueza de la ciudad de Roma, no importaba los impuestos que tuvieran que pagar los otros pueblos, y eso causaba mucha pobreza, mucha hambre. Entonces Jesús, al multiplicar los panes, es una manera teológica o una manera desde el Evangelio de decir que Dios no quiere el hambre y que quiere que todos tengan algo tan básico como es la comida. Por eso en el Padre Nuestro también, eso ya no viene en Juan, eso es de Lucas y Mateo, donde dice en el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. Se refiere al pan, o sea, tal cual, a la comida, a lo más básico de la vida. Bien. Ok, pues regresando, entonces está en estos signos que tiene que ver el cristiano simple para descubrir quién es Jesús o algo del misterio de Cristo en el yo soy, los yo soy, tan famosos de Juan, pues se tiene que ir preparando para una cristología, llaman los exégetas, más elevada, más alta, le llaman así, o sea, una reflexión de Jesús más profunda. Y el capítulo 3 en adelante va a ser justo ese momento, cuando ya están preparados, cuando ya han visto los 7 signos y están convencidos de que Jesús es lo que ya comentábamos hace rato, entonces ya pueden pasar a la siguiente etapa, ¿no? Que es descubrir a mayor profundidad la persona de Cristo. El Evangelio ocupa mucho la palabra conocer a la verdad de Cristo, la verdad que es Cristo. Y entonces lo va a hacer en el contexto justo de la pasión de Jesús, que va a comenzar en este contexto de la última cena. Esto ya sería a partir del capítulo 13 al 20, que es donde se nos habla de la resurrección, que es ahí donde voy a culminar, digámoslo así. Entonces, en el capítulo 13, del 13 al 17, es donde vamos a encontrar estos discursos. Son 2 discursos, uno que está intercalado por preguntas de los discípulos como Pedro, Tomás, incluso Judas, el que le llamamos Tadeo, Judas Tadeo. En palabras del Evangelio de Juan dice, el que no era el Iscariote, así dice. ¿Sí? Están intercaladas por preguntas que van a detonar, esas preguntas lo que van a hacer va a detonar la enseñanza de Jesús. Un estilo muy común en los evangelios, que a través de la pregunta se detone una reflexión. Entonces, solamente voy a leer algunas de esas preguntas así muy rápido. Primero, por ejemplo, Pedro le dice, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Cuando le va el lavatorio de los pies. Luego, Pedro le vuelve a preguntar, Señor, ¿a dónde vas? ¿Por qué no puedo seguirte ahora? ¿Sí? Preguntas que se supone se han hecho la comunidad del discípulo amado, y entonces el autor la pone en la boca de los personajes del Evangelio, los discípulos, exacto. Luego Tomás le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y eso detona otra enseñanza. Y hasta ahí y la última de Judas, que dice, Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Sí? Entonces, todas ellas Jesús las va a ir respondiendo en su primer discurso, y que van a ayudar al discípulo simple a ir descubriendo más del misterio de Cristo. Pero ojo, y hay que decirlo para todo lo que sigue del Evangelio, no se trata de un conocimiento por un conocimiento académico, digámoslo así, teológico, elevado, de la persona de Cristo y no sé qué. No, es sobre todo un conocimiento que se debe traducir en el amor. Tú lo comentabas hace rato del mandamiento del amor, se da en este contexto, ¿sí? Y fíjense que lo primero, antes de todas las enseñanzas que da Jesús, desde el capítulo 13 al 17, antes de cualquier cosa, es lavar los pies de los discípulos, ¿sí? Es el servicio. Antes de que pueda decirle todo lo demás, está el ejemplo de Jesús, que antes de cualquier enseñanza está el servicio a los demás. Claro. Y dice, si el maestro lo hizo con ustedes, ustedes también tenían que hacer lo mismo con los demás. Que aparte era que aparte, si mal no entiendo, era una cosa reservada para ciertas personas, ¿no? O sea, no sé, si un poderoso en el Imperio Romano tenía un sirviente, el sirviente antes de la cena, como un gesto de bienvenida, lavaba los pies, ¿no? O también para las mujeres y los niños, ¿no? Exacto. Sí, o sea, fue un acto atípico de la cultura de Jesús, donde al menos en la posición que pone el autor del Evangelio de Juan al personaje Jesús, pues no le correspondía esa tarea. Y sin embargo, pues Jesús pone el ejemplo de
que él vino a servir, no a ser servido. Eso no viene en Juan así con esas palabras, vienen los sinópticos, pero es congruente con esa afirmación. Claro. Entonces, sí, deben entender que los que van a asumir este conocimiento siempre debe ser en clave de servicio, en clave de amor, ¿sí? Eso es fundamental. Por mucho que aprendan, por mucho que sepan, no puede faltar el amor. Y ese fue uno de los grandes problemas en la comunidad, donde habían cristianos, o así se autollamaban cristianos, donde no importaba el amor, lo que importaba era el conocimiento, y de ahí que en la primera carta de Juan diga que cómo puedes amar a Dios que no ves si no amas a tu prójimo que sí ves, ¿no? O sea, claro, el amor ligado siempre al seguimiento, pero es justo por estos que se desviaron creyendo que lo importante era solo conocer y por conocer y ya. Entonces es muy claro el autor del Evangelio de Juan que este conocimiento debe ser en clave de servicio y de amor. Luego viene otro discurso, pero ahí sí ya no es interrumpido, es un monólogo sobre todo. Es un súper monólogo que da ahí Jesús del Paráclito, y sobre el Paráclito, que cuándo va a venir, que les conviene que él se vaya para que venga él, y una comparación muy interesante, muy bonita, me gusta muchísimo, que es la vid verdadera, así le llamamos, donde Jesús dice que él es la vid, y ellos son los sarmientos, y que sin la vid, pues no pueden hacer nada, no pueden dar frutos los sarmientos. Una de las palabras que más se repiten en esa comparación va a ser permanezcan, ¿sí? 7 veces, no es una casualidad que se repita 7 veces en la Biblia, representa la plenitud, el número 7. Entonces, 7 veces permanezcan en mí. Es un recordatorio, un eco que debe ser constante en el lector del Evangelio de Juan, esta permanencia en Jesús para poder vivir el Evangelio. Entonces, ya vemos otra cosa más. No basta con conocer, no basta también con decir hay que amar, hay que servir, sino que además ese servicio y ese amor y ese conocimiento debe ser una consecuencia de permanecer en Jesús, es decir, de estar adherido a su persona, de seguirle a él, ¿sí? Pero bueno, también hay que... valores... Sí, también hay otro ejemplo, ¿no? Porque también Jesús en ese mismo discurso habla de la unidad con el Padre y el Espíritu, ¿no? De esa comunidad de amor. Pero lo va a hacer sobre todo en el 17. Claro, pero... De acuerdo. Claro, tienes razón. En este discurso, o sea, en la totalidad del discurso de la sección, sí. O sea, sí, la totalidad de la sección. Se habla del Paráclito, se habla de la relación de Jesús con Dios Padre. Pero donde se va a notar más esto va a ser en el 17, que es la oración, que le llaman sacerdotal, ¿sí? De Jesús. Lo comentaba porque esta unión trinitaria en el servicio, en el amor, esta comunidad trinitaria, se tiene que reflejar en la comunidad, ¿no? Esta unión que tiene Jesús con el Padre, pues también en la comunidad, ¿no? Excelente. Y esa es la clave con la que hay que leer también el capítulo 17, porque Jesús va a decir ahí, ya me paso si quieres para allá. No, por favor, Octavio, no, como usted... No, sí. Mira, en el capítulo 17 hay también unos versículos casi al final de la oración, muy, muy bonitos, creo que muy sugerentes para nuestro tiempo también, y para los que seguimos a Jesús. Dice que no ruego solo por esto, sino también por aquellos que crean en mí por medio de su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Y luego dirá que yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Entonces, esta corresponsabilidad de la relación que hay entre el Padre y el Hijo, y en este caso también el Espíritu, debe verse reflejada en la comunidad, en el amor, en el servicio, en la entrega, y en esta también muy importante que todavía estamos cargando, la jerarquización. O sea, en la comunidad de Juan no puede haber una jerarquización pues, que no sea sana. O sea, no hay una cabeza, lo único que es el líder es el Espíritu Santo, según esta visión, es el Espíritu Santo. Luego, la autoridad del discípulo amado, y de ahí todos somos amigos. Ya no les llamo siervos, sino amigos, les dice Jesús, porque un siervo no conoce lo que hace su amo,
pero un amigo sí, ¿no? Entonces, Ok. todos son amigos en la comunidad y eso también es parte de esta corresponsabilidad donde el padre y el hijo comparten el amor, comparten la unión en una comunidad perfecta, donde ni uno es más que el Ejemplificado, otro, ejemplificado en un ¿no? aula, por ejemplo, en la experiencia que nos contabas de la primaria, en el SALE. Pues eso, o sea, lo que hemos dicho, lo que el mismo carisma salesiano nos promueve, ¿no? Ujú. El profesor no es una autoridad de poder, no es alguien que está por encima de los alumnos, no es Ujú. alguien que siente pues, ese placer por dominarlos, ¿no? Porque eso es lo que causa muchas veces este liderazgo malsano, Ujú. sino que comparte con ellos, sino que es su acompañante, ese acompañante en su proceso de fe para que pues viva esa experiencia del resucitado. Entonces, es algo que yo también vi con los alumnos y te decía esta parte muy interesante cuando yo les decía, es que ustedes ya son discípulos de Jesús porque ya lo aceptaron en su corazón, ya aceptaron el corazón del reino de Dios, ustedes dijeron sí y ya son discípulos, y se pueden llamar a sí mismos discípulos, así como yo también, y lo vivimos todos juntos, ¿no? Yo a lo mejor les tengo que poner una calificación, les decía, ¿no? Sí, pues porque me lo piden, pero yo comparto esa fe que ustedes viven, yo también, y eso nos hace hermanos. Es otra de las cosas que les empezaba a decir, ¿no? Somos hermanos ahora en Jesús, obviamente con su propio lenguaje y sus propias formas, Claro. pero sí, o sea, es algo que se puede vivir en el aula y que el carisma salesiano promueve bastante. Y también en la familia, ¿no? Y más ahorita en tiempos de contingencia, ¿no? Sí, Donde sí, haya una hacia allá quiero corresponsabilidad. ahorita justo llegar. Ah, perdón, Parte perdón. sí. No, 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 está no, bien, está bien. Es que no, yo la Paco. estructura en mi cabeza es así como ir Sí, bajando sí, así. sí. Muy bien. Ok. Y, eh, y bueno, esto pasó en el capítulo 17. Sí, como tienes toda la razón, Patricia, acabo de ver, sobre todo porque todos los que somos docentes, la humildad y el amor son primordiales, por supuesto. Claro. Y la humildad es eso, la humildad no es rebajarte o hacerte sentir menos, no, la humildad es caminar en la verdad, es ser lo que eres frente a los ojos de Dios. Entonces, todos somos hermanos, todos somos hijos, y por eso Ujú. nadie está por encima de otra persona. Bueno, eh, esto que acabamos de decir, creo yo, pues nos ilumina para, para iniciar un proceso que los discípulos también tuvieron que, pues, caminar en nuestro tiempo, ¿no? Hoy no podemos como clasificar los cristianos simples y los cristianos eh, neumáticos, ¿no? Yo sería de Hay los muchos simples. tipos, ok, no, pues cualquiera puede decir, ¿no? Sí, claro, pero me Tú refiero, serías de los eh, neumáticos. no, yo también sí hago simples, porque también sigo aprendiendo y más, pero a lo que voy es que hoy no podemos clasificarlo así, o sea, hay muchos tipos de situaciones, de contextos, es lo que quiere decir, contextos que vivimos en nuestra realidad que no nos pueden dejar solamente en o eres este o eres este, no, hay muchos contextos. Lo que sí podemos decir es que estamos en antes de esta pandemia, ya durante muchos años hemos cargado un modelo pastoral donde no nos permite ni siquiera iniciar en nuestro proceso de seguimiento de Jesús, donde pues naces en una familia católica, te llevan a bautizar, no hay un proceso de catequesis serio en la familia, eh, te llevan a la catequesis de la primera comunión. Afortunadamente ya está cambiando esa catequesis, pero todavía a mí me tocó vivir esa catequesis de pregunta-respuesta en el examen final. Yo respondí, yo recuerdo que saqué 10 y no es una presunción, sino que quiero decir que saqué Presumido. 10 y no me acuerdo de nada. O sea, a los pocos meses se me olvidó toda esa información y no me sirvió de mucho. Qué O sea, presumido, esa ¿eh? información no me hacía seguidor de Jesús. Esa información Ujú. no me hacía tener un encuentro profundo con Jesús. Me ayudaba para después vivirlo, pero no lo hacía, o sea, no llevaba ese proceso. Yo necesitaba otro tipo de proceso, como muchos de nosotros en nuestra iglesia, necesitamos un proceso más bien de querigma, de anuncio, de promoción, de facilitación de la experiencia fundante, de la primera experiencia, para eso. Y en el tiempo, y en este tiempo ahorita que estamos de pandemia, es una invitación primero, a mirar nuestro interior
para saber qué decimos de Jesús, quién es para nosotros Jesús, qué significa para nosotros Jesús. ¿Es ese Jesús que hace milagros hace 2000 años, o que hizo signos hace 2000 años, y que hizo las cosas muy bien y todo? ¿O empieza a ser como para estos cristianos neumáticos, alguien que determina o que impacta en todas las dimensiones de la vida, en el trabajo, en la escuela, en el aspecto emocional, en el aspecto sexual, en el aspecto relacional, social, ¿sí? Es esa persona que me acompaña, que me promueve, que es el mejor aliado para mi felicidad, ¿no? ¿Quién es ese Jesús? Entonces, el Evangelio de Juan, sobre todo en esta parte, pues nos va a ayudar a eso, a irnos adentrando en ese Jesús que es la vid, en ese Jesús que es el camino, la verdad y la vida, en ese Jesús que está dispuesto a permanecer con nosotros hasta el final de la historia. Y eso hay que recordarlo justo hoy, en estos momentos de crisis donde puede venirnos la desesperanza, la desesperación, la molestia, o incluso echarle la culpa a Dios, pero ¿por qué no hace algo por la pandemia? En fin, cuando uno está adherido a Jesús, cuando uno se abre su corazón a la voz de Jesús, como lo hicieron los discípulos en esta última cena, para descubrir que Él es el camino, la verdad y la vida, y que quiere que nosotros seamos uno, como Él es uno con el Padre y el Espíritu, en el sentido metafórico estoy diciendo, pues eso nos va a promover en una esperanza activa, porque no va a ser solamente de tener esperanzas y todo va a estar bien, primeramente Dios, no, sino que se nos debe promover en lo que nos puso Jesús, en el servicio. Esa relación profunda que nos invita hoy Jesús a tener con Él, debe traducirse en estos actos de servicio que nos hablaba en el capítulo 13 y en el amor, ¿sí? El amor, pues a lo mejor suena como disco rayado que siempre hablamos del amor cuando hablamos de Jesús, pero sin duda el amor de Jesús es algo novedoso, es algo que a veces difícilmente podemos experimentar por las heridas que tenemos desde pequeños, por las heridas que tienen los otros, donde el amor a veces está combinado con aspectos más que no son muy sanos o que a veces son enfermizos y que no nos permiten ver con claridad el amor. En el caso de Jesús es el amor que nos perdona, que se entrega a nosotros, que nos abre de sus brazos para que podamos nosotros abrir los brazos a otros, para que nosotros podamos preocuparnos también por los demás, para que nosotros podamos hacer algo en este momento de pandemia, que por supuesto es súper válido decir yo me quedo en casa para ser responsable, pero afortunadamente hoy en nuestra sociedad mexicana hay muchas iniciativas que pues atienden a muchas necesidades que se están dando en nuestro país, hacia los médicos, hacia la gente vulnerable de la calle. Hoy se está volteando a ver a la gente de la calle, aunque sea porque están preocupados de que ellos contagien a otros, pero se está volteando a ver a ellos. Antes ni se tomaba en cuenta, y ahora se están preocupando por ellos, pues sí, aunque sea de una manera pues, equivocada, pero se está volteando a ver esa realidad, las personas en situación de calle. Las prostitutas también, esta pequeña parte de nuestra sociedad, que también necesita ser atendida, que también está siendo vulnerada, niños que viven en orfanatos, ancianos en los asilos, que también no se había volteado a ver. O sea, nuestro seguimiento de Jesús no nos puede dejar indolentes ante la situación, sino que nos lleva a actuar como Jesús, ponernos la toalla en la cintura o en nuestra bolsa en este caso, y ponernos a lavar los pies de los demás, de los más vulnerables, buscando de manera creativa las formas para ayudar desde nuestro sentido humano, por supuesto, que promueve Jesús. Bueno, eso porque, como porque aparte, perdón que lo diga, pero pues Jesús lo hizo como de manera muy sencilla, ¿no? Lo explicó de manera muy sencilla, lo hizo con gestos, signos, palabras, hechos, ¿no? Muy sencillos. Y hay cosas tan sencillas como, por ejemplo, amar al que va a contracorriente, ¿no? O sea, él viene para acá y tú vas para allá y hay que amarlo, ¿no? Incluso la literatura está llena de estas cosas, o el cine está lleno de estos ejemplos, ¿no? Que ya quieren ejemplificarlo, pero como dices, el primero fue Jesús, ¿no? En un ejemplo tan sencillo como el que acabo de exponer, ¿no? Alguien va en contracorriente tuya, sí, bueno, pues es el que hay que amar. Y muchas veces, y lo voy a comentar, es una frase que tengo yo para muchas cosas,
Hay veces que nos faltan recursos como personas, ¿no? Para poder entender o comprender lo que a veces no nos gusta, lo que a veces no nos cuadra o a veces no nos acomoda, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Esta música pues no me gusta mucho, ¿no? Ok, me faltan recursos musicales para entenderlo, pero pasa también con el hermano, ¿no? Hay veces que no tenemos los recursos para comprender incluso su historia de vida, ¿no? O lo que le está pasando, ¿no? Entonces, y creo que Jesús en ese sentido también es como muy práctico, muy sencillo, ¿no? No hay en ese sentido que rebuscar, sobre todo para nosotros los cristianos, de, para nosotros los cristianos. Perdóname, Octavio, es que mira, te mandan saludos. Mango. Hola, Hola, Mango. ¿qué tal? Híjole. Hola, hola, Te Vane, mando, ¿cómo estás? Qué milagro. Sabane ¿Qué te tal? manda saludos. Pero platícanos, ¿por qué Mango? Digo, aparte que eres un tipo muy guapo, ¿no? Supongo que es por eso. O No, no es por eso, ya, por qué fue lo de Mango? ya, tú lo sabes, porque, pues por mi peinado, porque dicen que parezco, Mango chupado. sí, por eso, pero Oye, no, no por otra cosa. me perdonas, pero pues es que yo te decía fresa en las misiones. ¿Y por qué? Ah, ¿no te acuerdas? Sí, sí, ya me acordé. ¿Qué dejaste allá que no Pues te sí, trajiste de regreso? Oye, un Mari te hace paraguas. un paraguas. Oye, Mari te hace una pregunta, chécala. Ah, para que los hombres sigan la religión con verdadera fe. Bueno, en principio, pues es vivir su vocación con pasión. Sí, eso es como lo primordial y eso aplica para ellos mismos, cómo viven su propio seguimiento hacia su propia persona y eso aplica para todas sus relaciones con niños, jóvenes, adultos. Y en particular con los jóvenes, pues mirar con estos ojos de misericordia, con estos ojos con los ojos que miraba Jesús, de atender a un grupo de nuestra sociedad, que es nuestro presente, dice el Papa, en la hora de Dios, los jóvenes son en la hora de Dios, Claro, eh, voltearlos a mirar y empezar a vivir el Evangelio. Tantos evangelizadores lo han vivido con éxito, adaptándose a ellos y no al revés, ¿no? O sea, el sacerdote adaptándose a los jóvenes con sus propios lenguajes, sus propios códigos, sus propias formas, su propia alegría, y dejándolo ser. ¿Sí? Dice también el Papa, hagan como decía él, así como hacer relajo, pero lo decía con otras palabras. Hay que claro. hacer relajo, dejar que ellos vivan desde su propia realidad el Evangelio y promoverlos, apoyarlos, acompañarlos, porque una cosa es dejar que hagan lo que quieran y otra cosa es acompañarlos, ¿sabes? Es acompañarlos en sus propios procesos con esta alegría, exacto ejemplo de Don Bosco, que supo mirar en los jóvenes esta riqueza que hoy siguen manteniendo estos jóvenes y que necesitamos, nos surge en nuestra iglesia porque ellos son en la hora de Dios. Te habla Ale. Mm. Ok. Bueno, yo en particular he descubierto a Jesús en momentos de pandemia, pues ha sido a través, primero, de mi familia, en particular de mi hijo. En mi hijo siempre he encontrado mucha paz y a veces en los momentos en los que estoy, pues todo cabizbajo, triste, eh, pues él me anima mucho, ¿no? A seguir, me dice que le da gusto ver que pues yo comparto este tipo de cosas con otras personas. Cuando me ve también así me dice, tranquilo, papá, tú puedes. En él, hacerle yo muy bien, gracias, Carlos, esa era la palabra. Sí, entonces yo primero en mi hijo, lo descubro en mi familia, lo descubro también en mis compañeros y compañeras que están trabajando, que también, o sea, se están preocupando por su vida, por supuesto, pero también están viendo necesidades de otras personas que le están pasando más mal que algunos de nosotros y que necesitan que, pues no va a venir del cielo la ayuda, no va a caer el maná del cielo, sino quienes somos las manos de Dios, el corazón de Dios somos nosotros, ¿no? Dios se manifiesta en nosotros, entonces sus acciones y su compromiso social es para mí muy alentador y de saber que Dios actúa constantemente, que Dios nunca está de brazos cruzados.
y también lo descubren mis alumnos y alumnas con las que comparto el Evangelio, también ellos, sus reflexiones, sus aportaciones, sus preocupaciones, porque nos preocupamos unos por otros, desde el cómo está tu familia, hasta, pues sí, hacer algo por ellos, los que están ahorita padeciendo también, o que se han contagiado, ¿no? Ver cómo se les puede apoyar. O sea, desde eso yo también puedo descubrir a Dios. Bien, Claro. me gustaría, Franco, Ajá, sí, sí, llegar sí. a la parte del Paráclito y ya, ¿no? O sea, Ok. Muy bien, vamos a la parte para que no del se haga tan largo. Paráclito. Octavio, pues es Sí. tu público, Bueno, hombre. eh, gracias, gracias. Pues mira, Franco me pedía también que hablara un poquito de Pentecostés y lo voy a hablar desde el mismo Evangelio de Juan. En realidad hay dos versiones de este momento de la infusión del Espíritu a los discípulos. En Hechos de los Apóstoles, que es la tradicional que todos hemos escuchado, estando reunidos, se pusieron en oración y se pusieron unas lenguas de fuego sobre su cabeza, etcétera, etcétera. Ese relato, ese es el de Hechos. El de Juan, Ujú. siguiendo la travesía de lo que hemos estado diciendo, es diferente. Este acontecimiento pasa el mismo día de la resurrección. Jesús les sopla. A ver, voy a hablar un poquito del momento. Ok. Ellos han vivido, los discípulos, un momento muy complicado, muy difícil, que es la muerte de su maestro. Ujú. Aunque supuestamente en el Evangelio les había dicho Jesús, pues no se preocupe, ¿no? Me voy a preparar una habitación en la casa de mi padre. Eso viene en estos discursos que hablábamos. Y les conviene que yo me vaya para que venga el Paráclito. Entonces, todo eso se lo manifestó el Jesús de Juan a los discípulos, pero aún así, en la experiencia histórica de la comunidad, en realidad lo vivieron muy, muy mal. O sea, habían perdido a su amigo Jesús, a su maestro, habían tenido una experiencia de traición porque todos lo abandonaron. Pedro lo negó explícitamente 3 veces. Su amigo, su compañero Judas, con el que también compartían la vida de Jesús, el Evangelio, el reino de Dios, había traicionado a su maestro y se había suicidado. O sea, todos esos sentimientos encontrados tan fuertes que estaba padeciendo la comunidad, ahora se veía iluminada por una experiencia inolvidable, una experiencia determinante para toda la vida, lo que siguió en la vida de los discípulos, la resurrección. Entonces, en el capítulo 20 se nos va a hablar de que Jesús se le aparece a María Magdalena, le dice que le vaya a decir a los discípulos que está vivo, que ha resucitado y que va a su padre, ¿no? Entonces María Magdalena va, le comunica a los discípulos, no le creen y se aparece ahí a Jesús, ahí se aparece. Y ahí es donde justo quiero llegar a este momento. No, María Magdalena no es la adúltera, esa es la del capítulo 8 y no tiene nombre la adúltera. María Magdalena lamentablemente la han confundido mucho con una prostituta o una adúltera, que no es lo mismo tampoco, al menos no en la cultura judía, y no es ella. Nada más dice el Evangelio de Marcos que le sacaron 7 demonios y no Ujú. necesariamente eso era pues de adulterio o de prostitución. Claro. Pudo haber sido incluso una enfermedad. Pero bueno, ella fue sin duda la primer testigo de la resurrección, y ella fue a comunicar a los discípulos, y entonces ahí en ese momento Jesús se aparece y le dice, la paz sea con ustedes. Y se los dice 3 veces en todo el relato, la paz sea con ustedes. No les llega a decir que son unos mala onda, unos hijos de no sé qué, porque lo traicionaron, no los regaña, sino que les da la paz, una paz que ni el mundo no puede dar, diría en el capítulo Ujú. 14. El Que mundo se también refiere lo, al... Ajá, que también es un contracorriente del tiempo que se vivía, donde los emperadores romanos traían esta paz romana, ¿no? Una paz exacto, que no era exacto. paz, que se acababa, ¿no? No era Y paz, Cristo era llega sometimiento con, en realidad, claro, exacto. Entonces sí, la paz que da Jesús no es como la del imperio, es una paz que genera el seguimiento de Jesús y que da una alegría que nadie les puede quitar. También eso lo dicen los discursos que acabamos de decir. Bueno, entonces le da la paz, lejos de incriminarle cosas,
Y además le da algo muy importante que difícilmente cualquier persona podría hacer. Les da su propia misión. Jesús a esos que esos que lo han traicionado a Jesús les da su propia misión, pero ¿cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer a través del signo del Espíritu, donde dice el relato, Jesús les sopló el Espíritu y les dijo, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los les queden atados, les quedarán atados, etcétera, vayan a anunciar, etcétera. Entonces, les da su propia misión a ellos, soplándoles el Espíritu, infundiéndoles el Espíritu, porque Él había prometido en estos discursos que vendría a darles el Espíritu, y que ese Espíritu los promovería primero haría evidente el pecado del mundo, que era que no creyeran en Él. Luego haría evidente la justicia de Dios, porque era en contracorriente con el Imperio Romano. Por eso las comunidades cristianas eran como muy peligrosas y perseguidas, por lo que Jesús había generado de profético frente al imperio, o sea, su denuncia frente al imperio, y sobre la verdad, les dará la verdad completa, dice en el capítulo 16, les dará una verdad completa, ¿sí? Que es este conocimiento que se traduce en lo que ya dijimos. Entonces, es ahí en ese momento en que les infunde el Espíritu, que es una alusión a la creación. Ustedes recordarán en Génesis, que Dios les sopla el ruaj en hebreo, el espíritu, se lo sopla y al ser de arcilla, ¿no? Y le da vida. Entonces, es aludiendo a eso, es el símbolo de que Jesús ha hecho una nueva creación en sus discípulos al infundirle su espíritu, una nueva comunidad, que piensa a la inversa del imperio, que piensa a la inversa del mundo, entendido en el sentido negativo, ¿sí? Ellos van a hacer la diferencia porque ahora ya tienen el espíritu, y ese espíritu va a ayudarles a dar testimonio, a declarar con justicia, a recordar las palabras de Jesús y a formar una comunidad que sea fiel al resucitado. Entonces, este relato creo que es también muy sugerente para este tiempo que estamos ahorita en cuarentenados y que viene Pentecostés. Hoy también Dios nos sopla, Jesús nos sopla su espíritu a todos nosotros para no quedarnos de brazos cruzados, para dar testimonio de Jesús con una alegría que nadie nos puede quitar, que en la desesperanza y en la crisis podemos, como decía Franco, en cosas muy sencillas también, en la familia, generar estas relaciones sanas, estas relaciones de paz, porque ahorita en la cuarentena estaban mucho, pues, como estamos todo el día con la familia, pues hay varias peleas, varios enojos, varias molestias, lograr la reconciliación, lograr acuerdos, consensos, son signos de la presencia del Espíritu en la familia, ¿no? Por ejemplo. Luchar para mantener, para que se haga justicia también laboral por los muchos que han perdido su trabajo, es también un signo del Espíritu. Que haya personas preocupadas, más allá de su propio trabajo, por otros que están perdiendo su propio trabajo. Claro. Es un signo del Espíritu. Que sigamos teniendo estos espacios virtuales, que gracias a Dios ahorita tenemos pues esta tecnología, y que podamos comunicarnos y que lejos de decir, pues me quedo aquí, cada quien que se rasque con sus propias uñas, es otro signo del Espíritu para hacer comunidad, aunque sea virtual, pero es un signo del Espíritu. Entonces, hoy tenemos un nuevo Pentecostés. Nuestro mundo necesita un nuevo Pentecostés y tenemos que vivir una nueva creación, metafóricamente hablando, después de la pandemia, pero ya con los antecedentes que hoy estamos viviendo, en lo que hoy nos estamos comprometiendo, tenemos que hacer una nueva creación, en todos los aspectos, en lo familiar, en lo social, en lo ecológico, en nosotros como docentes. Ahora, como nos hemos relacionado con nuestros alumnos en esta pandemia, no puede ser las mismas relaciones que tengamos después, tienen que mejorar, tienen que ser mejores. Entonces, el Espíritu hoy nos sigue soplando. Hoy necesitamos este Pentecostés, abramos nuestro corazón, porque por más que quiera el Espíritu, por más poderoso que sea, tampoco puede hacer nada si nosotros no se lo dejamos. Claro. Entonces, abramos ese corazón al Espíritu. En gestos sencillos, ¿no? Octavio, ahorita que comentabas, recuerdo algunos gestos sencillos, ¿no? Que también se sugieren desde el punto de vista, ¿cómo se llama? Salesiano, ¿no? Uno, la alegría. O sea, imposible manifestar esta alegría sin una sonrisa, ¿no? Así como es importante para la oración, para el ejercicio, ¿no? Salir a hacer ejercicio, ejercitarte en tu casa, la respiración, para manifestar este encuentro. Don Bosco
decía la sonrisa, ¿no? Otra cosa muy importante también, creo que es el estar agradecido, ¿no? En esta oración que uno pueda hacer, siempre agradecer, pero también agradecerle a las personas, ¿no? O sea, ya que estamos encerrados en la contingencia, podemos ser agradecidos con las personas que están en casa, porque necesariamente este ejercicio de agradecimiento por un gesto sencillo como pasarte una servilleta, abrirte la puerta, ayudarte con las labores del hogar, no hacer ruido para el trabajo, te hace ver también que hay otras cosas, ¿no? Que no tiene la oportunidad de la tecnología, ¿no? Hay chicos que lo están padeciendo, hay papás que tienen como prioridad el trabajo, si no lo pierden, si no la familia no come, entonces el chico tiene que esperar, entonces que el papá sea agradecido con que el hijo pueda esperar, también va dando una comparación, ¿no? De lo que se tiene y lo que no se tiene. Y son gestos muy sencillos, ¿no? Yo creo, ¿no? Yo lo digo. Claro. Aprovecho el espacio que me dejó tantito aquí, el buen Octavio, para mandarle saludos a mis exalumnos de la FADU, ¿no? Ahorita Juanito me dice que les mandemos saludos, abrazos, besos, apapachos, bendiciones, ¿no? Siempre fue una escuela en la que trabajé, muy padre, me la pasé padrísimo, crecí mucho con ellos, ¿no? Hacíamos cosas muy interesantes. Tuve la oportunidad de ser secretario y tesorero de la Confederación de Escuelas Particulares porque pues ahí el dueño del colegio era el presidente, entonces me jaló a esos asuntos, ¿va? Muy bien. Sí, te digo, los gestos pueden ser muy sencillos y muy a la mano, ¿no? El del mismo del servicio. Y sigue siendo el mismo espíritu el que va soplando y el que nos va impulsando, nos va llenando de esa fuerza. Pero también la misma acción te va llenando de ese mismo impulso o esa misma fuerza. Estos gestos pueden ser bien sencillos. Don Bosco era muy práctico en ese sentido, ¿no? Era muy, muy práctico en ese sentido. ¿Qué decía? ¿Quieres ser feliz? Sí, haz lo que te toca, hazlo bien, ¿no? Y pues de repente los chicos decían, bueno, ¿y qué es hacerlo bien? Claro. Profundizaba así bien rápido, ¿no? ¿Qué es hacerlo bien? Bueno, es aquel que se equivoca y sabe enmendar el error, sabe repararlo, ¿no? Quiere decir que reconoce que nos podemos equivocar, que podemos fallar, ¿no? Y esto vincula directamente con la misericordia del Padre, ¿no? Claro. Sí, y yo también recuperaría lo que están viviendo las mamás y los papás, sobre todo de sus niños de secundaria, de prepa, ¿no? Donde pues la han vivido difícil, ¿no? Con las tareas que se les han dejado. A veces es muy fácil perder la paciencia, a veces es muy fácil como decir, ya no hagas nada, ya no voy a hacer nada, no sé. O sea, creo que también es una acción del espíritu que pues, los papás tienen que hacerle de todo, ¿no? De profesor, Claro. de maestro, de economista, de a lo mejor hermano, de hijo, porque tiene sus papás grandes, o sea, también la situación que están viviendo complicada los papás porque no pueden dejar a sus hijos solos, en fin, y que ellos mantengan esta calma, esta paciencia, o que ellos empiecen también a reflexionar, a profundizar, se llenen de energía, son acciones del espíritu. Entonces, Claro. sin embargo, yo creo que sí, esta parte práctica es esencial para poder vivir este soplo del espíritu. Sin embargo, siempre nos debe llevar a un discernimiento. Yo creo que lo mismo también tuvo que hacer San Juan Bosco. Sabía que no podía decir, pues sí, hay que pues, ser un buen sacerdote es escuchar a los jóvenes y ya, ¿no? O ser un buen sacerdote es jugar con ellos y mostrarles el amor de Dios así. Sino que supo que también tenía que eso no era suficiente, porque eso no arreglaba no arreglaba o no ayudaba del todo a todas las dimensiones que tiene que vivir el ser humano para Claro. poder vivir una felicidad integral. Entonces se preocupó porque tuvieran también trabajo y también se preocupó por denunciar a aquellos que estaban sobreexplotándolos en las fábricas y también se preocupó por ellos por darles un oficio. Entonces, tiene que ser un aspecto como gradual, donde Claro, esa. el ser cristiano, el ser cristiano, pues te lleva a vivir el seguimiento en todas las dimensiones de la vida, en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, en lo social. Lo dices muy bien, lo entiendes muy bien a Don Bosco, ¿no? Don Bosco, exactamente eso, o sea, tienes que ser feliz haciendo lo que te toca. Y lo más sencillo es, ¿qué te toca? ¿Cuántos años tienes, hijo? ¿No? Pues soy niño, pues te toca jugar y te toca aprender, y órale, vámonos a jugar y aprender. ¿A ti qué te toca? No, bueno, pues a mí me toca, soy adolescente, ¿no? Ok, bueno, pues hay que
hay que echarle ganas, ¿no? Adolescente, pues te toca aprender, te toca jugar, y en el tiempo de Don Bosco te toca trabajar, y los capacitaba, los ayudaba, ¿no? Entendía que el momento que estaban viviendo y la etapa de vida en la que se encontraban podía ser iluminada por el amor de Dios, ¿no? Y que ellos eran esa luz también para otros, ¿no? Primero para otros chicos, pero también para la comunidad, porque en un caso del cólera, Don Bosco salió con sus chicos a atender a la gente, ¿no? Así es. Sí, totalmente de acuerdo.